Si es tan serio el asunto del noviazgo en el cristianismo, del matrimonio en el cristianismo, entonces en el noviazgo se debe de tener mucho cuidado si así es el matrimonio. ¿Por qué? Porque debe de haber una dirección divina. No es que yo conocí a una joven cualquiera en el cristianismo, me gustó, me atrajo, yo le propuse a ella que establezcamos un noviazgo como en el mundo, nos atraemos los dos, salimos por ahí, nos damos unos cuantos besitos, nos vamos un poquito más allá de lo que no debemos y fácilmente terminamos en un lugar que no debimos de terminar, haciendo cosas que no debimos de terminar haciendo, y resulta que después que ya yo disfruté mi pastel, pues yo digo, bueno, mira, Dios me habló y me dijo que no. O le digo, mira, no me voy a casar contigo porque tú peleas mucho, pero ven acá a mí, con mi hija. Pero ni siquiera llegaron al acto del matrimonio y ya hicieron cosas que no debieron de hacer. No, en el evangelio, en el cristianismo, el matrimonio y el noviazgo son cosas sagradas. El noviazgo es el espacio, por así decirlo, el tiempo, la antesala, donde esas dos personas que van a estar orando, pidiendo dirección a Dios para que Dios confirme si esa relación es de Dios, lo van a tomar para conocerse. Un noviazgo que no es dirigido por Dios, un noviazgo que no ha buscado confirmación de Dios, un noviazgo que no buscó dirección de Dios, un noviazgo que Dios no lo aprobó. No se evita que no. Dios no tenga el asunto. Hay problemas, hay pecado, hay pasiones desordenadas, hay falta. Y Dios no lo aprobó. Cuenta. El espíritu de soltería. Ahora quieren decir que es un demonio que está trayendo soltería en la iglesia, que tiene a mucha gente sin casarse. Es un demonio ahora, porque cuando hablan de espíritu de soltería no están hablando de un ánimo de soltería, ¿no? Están hablando de que es un demonio que está operando para que mucha gente esté soltera. Mi alma adora a Dios. Eso es lo que están queriendo decir. Pero yo te voy. Hola, ¿qué tal? Dios le bendiga de una manera especial a cada una de aquellas personas que me siguen y me ven a través de esta plataforma. Sean todos bienvenidos más a nuestro canal Félix Sánchez Oficial. Reciban un caluroso abrazo de parte de este servidor. Y si eres nuevo en nuestro canal, te invito a que te suscribas, active la campanita, le dé like y comparta nuestro contenido, el cual es de gran provecho, de gran edificación para tu vida y así nos apoya y nos ayuda a alcanzar más vida. Alabado sea el nombre de Dios. En este nuevo video quiero compartir con cada uno de ustedes un tema muy interesante, un tema muy importante y un tema de tendencia actual. Y el tema que quiero compartir con cada uno de ustedes es el noviazgo y la soltería. Alabado sea el nombre de Dios. Así que te invito a que no te muevas de ese lugar donde estás viendo este video hasta que termine de verlo por completo, porque creo en el Señor que vas a ser grandemente edificado y que será de gran valor y de gran importancia para nuestra vida espiritual. Así que, sin más que decir, vamos allá. Como siempre y como de costumbre, vamos a tomar una porción de la palabra del Señor, la cual se encuentra en el libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 24. Vamos a leer a la altura del versículo, gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer el versículo 7, vamos a leer el versículo 14 y vamos a leer el versículo 51. Esos tres versículos del capítulo 24 de Génesis. Leemos la palabra del Señor, por ser palabra de Dios, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Ahora vamos al verso 14 del mismo capítulo. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos. Que sea esta la mujer que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Verso 51. He ahí, Rebeca, delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho Jehová. Amén, gloria a Dios. El Señor añada bendición a sus palabras. Gloria a Dios, aleluya. Bien, queridos amigos, seguidores, cada uno de los que me estarán viendo, he querido traer este tema sobre el noviazgo en el cristianismo y la soltería, porque he escuchado muchos pensamientos expresados, he escuchado muchas enseñanzas, las cuales pues son las que me han llevado a través de este video traer esta enseñanza con este tema. Bendito sea el nombre de Dios. El noviazgo en el cristianismo. ¿Existe el noviazgo en el cristianismo? Gloria a Dios, aleluya. Y un punto de estos temas que quiero tratar y dejar claro es, ¿existe el espíritu de soltería? Alabado sea el nombre de Dios. Entonces esos son los dos puntos que en este segmento, por así decirlo, o en este video, ¿verdad? En este contenido, a través de este video, quiero tratar. Alabado sea el nombre de Dios. Bien, el noviazgo en el evangelio, en el cristianismo, alabado sea el nombre del Señor. El noviazgo en el cristianismo es muy diferente al noviazgo que se conoce en la vida secular o en el mundo, como nosotros comúnmente decimos o llamamos. El noviazgo en el mundo es algo muy diferente a como debe de ser el noviazgo en el cristianismo. Ejemplo, en el mundo nosotros conocemos una joven, la joven nos atrae, su belleza, su hermosura, sus ojos, su pelo, cualquier parte de su apariencia física
que capte nuestra atención nos enamora, o viceversa. Cualquier parte de un hombre que capte la atención de una mujer la enamora, como de una mujer capta la atención de un hombre y lo enamora. Entonces, inmediatamente hay una atracción de ambas partes, tanto del hombre como la mujer o de la mujer hacia el hombre, pues mediante esta atracción comienza una comunicación. Puede ser una comunicación no directa, puede ser a través de la vista, de manera visual, puede ser a través de un lenguaje de señas. Entonces, luego hay una interacción ya de comunicación verbal, un acercamiento, y mientras se van conociendo, ¿verdad? Se van tratando, pues establecen una amistad, pero no una amistad como amigos, sino una amistad que trasciende más allá de ser amigos. Hasta que se establece un punto que ambas personas se confiesan lo que sienten, llegan a un acuerdo de establecer una relación, hablando de manera formal, claro está, y pues establecen un noviazgo. En este noviazgo, en lo que se conoce en el mundo secular o en nuestra vida secular, en este noviazgo que está fuera del cristianismo, estamos hablando ahora, para dejarlo claro, del noviazgo fuera del cristianismo. En este noviazgo, pues hay muchas cosas que son permitidas. Por ejemplo, en el noviazgo en el mundo, como comúnmente lo llamamos para que me entiendan, cuando hable del noviazgo que no es cristiano, voy a decir el noviazgo en el mundo. En el noviazgo del mundo tenemos derecho, o podemos, no es permitido, besar a nuestra pareja en la boca, acariciarla por diferentes partes de su cuerpo, andar para lugares solos sin que nadie nos esté vigilando. Se permiten ciertas cosas con mucho derecho, porque en el mundo el noviazgo es muy distinto a el noviazgo en el Evangelio. Y eso es lo que yo quiero que tengamos claro y que prestemos atención durante el desarrollo de este tema o de este estudio, como queramos llamarle. Y es que en ese noviazgo, inclusive, se trascienden límites que no se deberían trascender, porque se supone que cuando usted establece un noviazgo, usted no debe de comerse el pastel antes de tiempo. Y hay noviazgo en el mundo que ya no es un beso, ya no es una caricia, ya no es te digo un te quiero, o te susurro al oído, o te beso el cuello, vamos un poquito más para bajito, y luego un poquito más para bajito, y luego pasan cositas que nos excedemos hasta tal punto que la relación ya es más íntima, más personal, y llegamos hasta un cierto extremo de establecer hasta una relación de manera de unión libre, una relación con derecho y en unión libre, sin haber dado el paso del matrimonio. Esto es lo que comúnmente, normalmente, actualmente se conoce como noviazgo en el mundo. En ese noviazgo, en el mundo o durante ese noviazgo, pueden pasar muchas cosas. Puedes conocer a tu pareja de manera extrema, puedes conocer puntos, inclusive muy personales, y puedes llegar a tomar la decisión de decir, no quiero vivir con esta pareja, no quiero estar contigo, nos separamos y punto. Se acabó todo, nos dejamos, tú haces tu vida, yo hago la mía de nuevo, rehacemos la vida con otra persona y felices otra vez. Y así nos pasamos años estableciendo noviazgo con diferentes personas, probando y probando y probando, hasta supuestamente encontrar la pareja ideal. Y en ese encontrar la pareja ideal, vivimos una vida que bíblicamente tiene un nombre, pero lo voy a decir cuando entremos al noviazgo en el cristianismo. Bien, entonces, eso es lo que se conoce como el noviazgo en el mundo. Eso no es un secreto, eso no es un misterio, eso todo el mundo lo sabe, cómo es el noviazgo en el mundo y cómo viven los jóvenes, cómo viven las personas en el mundo, muchas parejas, tanto adultas, no necesariamente jóvenes, pero como el noviazgo es algo que se conoce mayormente entre los jóvenes, que aún no han dado el paso matrimonial, que aún no han conocido ciertas cositas que se supone que no deben de conocerla, pero se adelantan, entonces pasa eso, bendito sea el nombre de Dios. Ahora bien, el punto central de este estudio, concerniente a los temas que estamos tratando, el noviazgo en el cristianismo, ¿existe o no existe? ¿Hay fundamento bíblico que lo respaldan, sí o no? Bueno, tengo para decirle conforme a la palabra de Dios, que la hemos leído, la palabra de Dios la hemos leído, está aquí, ¿verdad? Estoy leyendo la Biblia. Conforme a la palabra del Señor, el noviazgo en el cristianismo sí existe. El noviazgo en el cristianismo sí existe, pero el noviazgo en el cristianismo tiene parámetros muy distintos, muy diferentes a el noviazgo en el mundo. O sea, se distingue bastante del noviazgo del mundo, se aleja mucho de lo que se conoce como el noviazgo en la vida secular, fuera de lo que es el cristianismo. Y en el cristianismo sí existe el noviazgo. Yéndonos un poco a los tiempos atrás, ¿verdad? A los tiempos más antiguos de nuestra época, tiempos remotos, por así decirlo, o los tiempos bíblicos. En Oriente, por ejemplo, el noviazgo se conocía como la relación entre dos personas, las cuales se iban a unir en el matrimonio. El matrimonio es un vínculo sagrado y perfecto establecido por Dios. Es un pacto que dos personas hacen delante de Dios, en el cual se comprometen uno con el otro a unirse en una sola carne. Eso es el matrimonio. Bien. Entonces, dicho esto, el noviazgo es, o se puede expresar o decir, que viene siendo la antesala del matrimonio. El noviazgo viene siendo la antesala del matrimonio. O sea, el noviazgo es esa etapa en el cristianismo donde tú conoces a una persona la cual te atrae, ¿verdad? Y tú quieres que esa persona, tú deseas que esa persona sea tu pareja. Entonces, para que esa persona sea tu pareja en el cristianismo, no es igual que en el mundo. No es que yo la voy a ver o ella me va a ver a mí, nos vamos a acercar, tú me gustas, yo te gusto y vamos al mambo o vamos al fuego. No, en el cristianismo no sucede así. En el cristianismo, si hay una atracción entre dos jóvenes
o entre dos personas, hombre y mujer, claro está, un hombre y una mujer, si hay una interacción, ¿verdad? O una atracción entre los dos, pues esto se lleva a un plano de oración. Sí, esto se lleva a un plano de oración. ¿Por qué de oración? Porque la oración es la clave del éxito en la vida cristiana. Si no hay una oración, si no se busca en oración, en comunicación con lo divino, pues entonces no hay dirección de Dios. Y este noviazgo fácilmente es un noviazgo que se dejó seducir o se dejó guiar por la atracción carnal y no por la atracción y no por la dirección espiritual. Entonces por eso es que debemos de tener cuidado con el noviazgo en el cristianismo. Es muy distinto al noviazgo en el mundo, en la vida secular. Bien, continuamos. Entonces, dicho esto, hemos leído una lectura muy interesante y muy importante. Pero antes de entrar en esa lectura, quiero seguirle con el tema del noviazgo en la parte oriental, ¿verdad? Que mayormente de ahí que se conoce, de la cultura judía, hebrea, es que se conoce todo lo relacionado con la palabra del Señor y la historia, la procedencia, ¿verdad? Inclusive hasta de la salvación del ser humano, porque de los judíos viene la salvación. Entonces, en el oriente, cuando dos personas establecían un noviazgo, un hombre y una mujer, mayormente una virgen, como lo fue el caso de María, como lo fue el caso de Rebeca, la esposa de Isaac, que hemos leído esa lectura en este video, y también como lo es el caso de Raquel, la que tomó Jacob como esposa, la que deseó Jacob tener como esposa, ¿verdad? Que también vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Entonces, ese noviazgo es de la siguiente manera. Lo primero es que cuando se escogían dos personas para casarse, esas dos personas se desposaban, y hasta el día de su fiesta o su ceremonia matrimonial, esas dos personas no se podían llegar al lecho. Inclusive esas dos personas ni siquiera se podían dar un beso en la boca. Esas dos personas ni siquiera se podían estar acariciando, porque esto era motivo de tentación u ocasión de caer en fornicación. Así que atención, atención, cada uno de aquellos que me estén viendo y me estén escuchando. Cuando se tiene relaciones íntimas en el noviazgo, esto se conoce como fornicación. ¿Por qué? Porque todo acto íntimo, toda relación íntima que se tiene fuera de un matrimonio es fornicación. Así que esa es la relación del noviazgo que se vive en el mundo, en la vida secular. Una vida de fornicación, de deliberación y de pasiones desordenadas. Esa es la triste realidad que se vive en un noviazgo en la vida secular. Por eso, en el noviazgo del cristianismo, eso no es permitido. No, eso no es permitido. Y quizás tú opinarás, tú dirás, ¿cómo yo voy a estar orando con una persona que ni siquiera le puedo dar un beso? Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cómo yo voy a sostener una relación con una persona que yo no pueda acariciarla? ¿Verdad? Pero el asunto es que en el cristianismo la cosa es más seria, porque el matrimonio es algo serio. Y si el matrimonio es algo serio, la antesala, por así describirlo, que viene siendo el noviazgo, debe ser serio también. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque si usted conoce una joven y a usted le atrajo en el camino del Señor, y usted es cristiano y ella también, lo ideal, lo correcto, lo debido es vamos a orarle a Dios para ver si es la voluntad de Dios que tú y yo seamos una sola carne. Vamos a pedirle o a buscar la dirección de Dios en oración para ver, para saber si es de Dios este matrimonio, si Dios lo aprueba, si tú eres la pareja que Dios tiene para mí, yo soy la pareja que Él tiene para ti. Porque Dios es quien une. La Biblia dice que Jesús le dijo a los fariseos, Mateo capítulo 19, hablando sobre el tema del divorcio, Jesús le dijo a los fariseos, oíste que el que lo hizo, varón y hembra los hizo al principio. Y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y lo que Dios juntó, no lo puede separar el hombre. Entonces, si es tan serio el asunto del noviazgo en el cristianismo, del matrimonio en el cristianismo, entonces en el noviazgo se debe de tener mucho cuidado si así es el matrimonio. ¿Por qué? Porque debe de haber una dirección divina. No es que yo conocí a una joven cualquiera en el cristianismo, me gustó, me atrajo, yo le propuse a ella que establezcamos un noviazgo como en el mundo, nos atraemos los dos, salimos por ahí, nos damos unos cuantos besitos, nos vamos un poquito más allá de lo que no debemos y fácilmente terminamos en un lugar que no debimos de terminar, haciendo cosas que no debimos de terminar haciendo, y resulta que después que ya yo disfruté mi pastel, pues yo digo, bueno, mira, Dios me habló y me dijo que no. O le digo, mira, no me voy a casar contigo porque tú peleas mucho, pero ven acá mi hijo o mi hija, pero ni siquiera llegaron al acto del matrimonio y ya hicieron cosas que no debieron de hacer. No, en el evangelio, en el cristianismo, el matrimonio y el noviazgo son cosas sagradas. El noviazgo es el espacio, por así decirlo, el tiempo, la antesala, donde esas dos personas que van a estar orando, pidiendo dirección a Dios para que Dios confirme si esa relación es de Dios, lo van a tomar para conocerse. Claro, para conocerse, porque pueden hablar, pueden tratarse, pueden ir conociendo cosas. Mira, yo soy así, no me gusta esto, me gusta aquello. Es lo que Dios responde, porque Dios va a responder. Dios va a responder. Y cuando Dios responda, cuando Dios dé su aprobación, entonces ahí las personas son tomadas. Hoy en día se hace de una manera, claro, diferente, pero las personas son tomadas, se presentan, ¿verdad?
en la iglesia como dos personas que han tomado la decisión de unir sus caminos, de unir sus vidas, y que ya Dios le ha hablado y se ha confirmado de que es así. Entonces se presentan formalmente en la congregación como dos personas que ya están desposadas para en un futuro tiempo, no muy lejano, claro está, no muy lejano, contraer el matrimonio. Alabado sea el nombre de Dios. Y eso es el noviazgo en el cristianismo. El noviazgo no es la etapa de que usted va a conocer a la sierva o al siervo de una manera muy personal e íntima. No, ese no es el noviazgo en el cristianismo. Estamos muy equivocados. Ese no es el noviazgo en el cristianismo. No es que durante esa etapa usted va a agarrar a ese siervo o a esa sierva y lo va a besar de una manera que usted no debe de hacerlo. No. Usted no puede hacer eso en el noviazgo del cristianismo. En el noviazgo del cristianismo usted va a tratar a esa persona, a conocer a esa persona, sus actitudes, su actitud, su forma de manejarse, de comportarse, de hablar, su personalidad, que le gusta, que no le gusta. Porque así usted también va a ir evaluando puntos condicionales, no condicionales, de lo cual usted pueda compartir, no compartir, si usted entiende que usted va a poder sobrellevar a esa persona o no puede sobrellevarla, porque después que se le pasó el matrimonio, la cosa ya ahí está delicada, ya la cosa es más comprometedora, ya la cosa es más seria. Alabado sea el nombre de Dios. Y por eso es que en el noviazgo del cristianismo hay que tener cierto cuidado. Así que no estoy de acuerdo con muchas personas que están por ahí en las redes enseñando cosas que no son así. Y me excusan. Pero hay cosas que se están enseñando sobre el noviazgo en las iglesias, en el cristianismo, en el evangelio, que no deben de enseñarla porque no es así. No es que usted va a tener 7 siervas como novia y con ninguna se casó y que con ninguna Dios le confirmó y que ninguna pero usted a esas 7 siervas o a esos 7 varones, usted agarró, lo manoseó, le hizo cosas que no debió hacerle, lo besó de manera que no debió de besarlo, hizo cuanta cosa usted, lo probó como usted quiso probarlo y después resulta que usted no se casó con ese. Entonces usted sabe que usted estaba haciendo, usted estaba pecando. Alabado sea el nombre de Dios. Usted estaba matando la carne. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Así que atención, cada uno de los que me está viendo, escuchando, jóvenes también que me estarán viendo, que van a estar viendo este video, este contenido. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando usted se adelanta, se anticipa a lo que no debe en el noviazgo, en el cristianismo, usted está faltándole a Dios. Porque si Dios no le ha confirmado a usted que esa es su sierva, usted no debe estar pasando mano por donde no debe pasar mano. Usted no debe estar tocando donde no debe tocar. Inclusive hasta un beso, usted no le puede dar un beso a esa sierva. Y quizá usted lo va a ver como un extremismo. No, no es que un extremismo. Es que si esa sierva no es la suya, si ese varón no es el suyo, usted no puede estar manoseando, ni tocando, ni besando lo que no es suyo. Alabado sea el nombre de Dios. Lo que Dios no ha decretado que para usted, porque aquí en el evangelio la cosa no es lo loco. Aquí en el cristianismo las cosas son serias. Por eso es que quise tratar este tema, quise traer este contenido del noviazgo del cristianismo. Y una parte que no he tocado, pero se va a tocar. Y el famoso espíritu de soltería. Porque vamos a ver, vamos a comprobar si es que ese espíritu de soltería es verídico, es comprobable con la palabra de Dios. Eso lo vamos a demostrar aquí en este video, en este contenido. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, en ese noviazgo del cristianismo las cosas son serias. No son como en el mundo. No son como en el mundo. Que en el mundo tú estás impuesto a tener 5 o 6 novias, 5 o 6 maridos, 6 hombres, 6 marinovios. Se metía en unión libre, se dejaba por cualquier cosita. No, en el evangelio no. En el evangelio ese noviazgo no es así. Aquí donde leímos, culturas orientales. Esto es cultura oriental. Estos personajes de la Biblia son cultura del oriente, porque de ahí viene el evangelio para nosotros, los occidentales. Aquí donde leímos la historia de cuando Abraham manda a su criado que gobernaba su casa a buscarle esposa a Isaac. Y este criado, para resumir, va con mucho presente y muchas cosas. Y Abraham, antes de despacharlo, le dice a él que no se preocupara porque el ángel de Jehová lo iba a ayudar a encontrar a esa joven, que iba a ser la desposada de Isaac. Fíjese que esto no es lo loco, esto es con dirección de Dios. El ángel de Jehová iba a dirigir a este criado de Abraham, que no era cualquier criado. Y déjeme decirle que esta historia es tipológica, completamente tipológica. Es tipología de muchas cosas de las cuales no voy a hablar en este video, porque este video se trata del noviazgo en el cristianismo. Entonces, este criado va a la casa de donde salió Abraham, ¿verdad? A la casa de su padre, su parentela, donde Dios le había dicho que saliera, a buscar esposa para el hijo de Abraham, para Isaac, para que así me entienda. Entonces, cuando él llega allí, encuentra un pozo de agua donde se acostumbra a que las mujeres van y toman agua de ese pozo, ¿verdad? Con su cántaro, sacan y dan agua de beber en muchas ocasiones a las ovejas de sus padres, etc. Pero aparentemente en el oriente no era costumbre que las doncellas, cuando sacaban el agua, le daban a los extraños. No era costumbre. Y este siervo le pone una señal a Dios. Escuchen bien. En el versículo 7 fue donde Abraham lo mandó y le dijo que el ángel de Jehová iba a estar con él. En el versículo 14 es donde el siervo le pone la señal a Jehová. Sí, el criado de Abraham le pone señal a Jehová en el versículo 14, el capítulo 24 de Génesis, donde hemos leído. Y allí él le pone la señal diciendo lo siguiente, vamos a leer. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, oiga qué señal, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba. Y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos. Que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Ay, Dios mío, Padre. Para los que dicen que no hay que pedir señal, mi alma adora a Dios. Para los que dicen que en el noviazgo cristiano no hay que pedir señal, santo, mi alma adora al Señor. Atención, atención, jóvenes en el evangelio, en el cristianismo, jóvenes que quieren comerse el bizcocho, el pastel antes de tiempo, jóvenes que quieren estar anticipándose, jóvenes que la carne lo está quemando, que se sienten muy tentados, que están en esa pasión desordenada, aleluya. Hay que pedir señal en el noviazgo, en el evangelio. Hay que pedir señal y dirección para que Dios te confirme, porque oiga bien lo que este criado dijo, que sea esta la mujer que tú tienes destinada, Jehová, para el hijo de tu siervo. O sea que esto no es loco, esto no es loco. Él salió con una palabra de su amo, pero en el camino él pidió señal y dirección de Dios también.
Él puso señal y puso señal específica. No solamente que esta mujer saque agua y con su cántaro me dé de beber a mí, sino también que le dé de beber a mis camellos. Para estar convencido de que es así, porque cualquiera podía sacar agua y darle de beber a él. Pero la señal también era doble, que también le dé a su camello, nada más no a él. Y así él iba a entender que Dios lo había escuchado y que se había cumplido esa señal. Aleluya. Y efectivamente, dice la palabra que no acabando el bien de hablar, pues ahí apareció Rebeca. Y Rebeca, hermana de Labán, ¿verdad? Que resultó ser tío de Jacob, pues ella dio de beber a este criado de Abraham, le dio de beber también a sus camellos. Y la señal fue evidente, fue clara, fue sin dejar duda, fue sin dejar incertidumbre. Porque algo que Dios hace es que cuando Dios no declara una palabra, cuando Dios nos da una palabra, Dios no deja dudas, Dios no deja incertidumbre, Dios no deja señal de sospechas, de confusión, porque Dios no es un Dios de confusión. Y en caso de que se haga duda por nosotros, por nuestra humanidad, porque a veces nosotros como humanos tendemos a dudar mucho, tendemos a ser incrédulos. Entonces, se le pide confirmación de esa señal, como hizo Gedeón. Gedeón en el libro de los jueces. Gedeón pidió señal. Dijo, mira, Señor, que cuando yo venga el paño esté mojado y la hierba seca. Y cuando vio, dijo, espérate, ahora que el manto esté seco y la hierba mojada. Y todavía pidió 3 confirmaciones. ¿Usted sabe por qué? Hay que pedir confirmaciones. Porque si Dios le habla una vez y dice que Dios, cuando le hable 2 veces con la misma palabra, confirmándole lo mismo, es que Dios está reafirmando su palabra, diciendo que es Él. Y cuando lo hace 3 veces, eso es certero, eso es seguro. Eso es seguro porque es una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que lo están confirmando. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, vemos aquí que la esposa que este criado buscó no fue cualquier mujer. Ojo, él no tomó cualquier mujer, se la llevó, mira, eso es tuyo. No, él pidió señal. Y con dirección del Espíritu Santo, con dirección del ángel de Jehová, él encontró esa esposa indicada, ideal y la destinada para esa. Su nombre es gloria. Aleluya. Entonces, aquí vemos ya el resultado. Cuando van donde Labán y Rebeca le cuenta todo y reciben al criado de Abraham, y el criado habla y recuenta toda la historia, todo el proceso y todo lo que su hijo le dijo y todo lo que él dijo, y al final lo que ella hizo como confirmación. Pues oigan la respuesta de Labán. Esto es sabiduría, hermano, de alguien que entiende cuando Dios habla. Labán dice, he ahí Rebeca, verso 51, he ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho Jehová. Santo es el Señor. Como lo ha dicho Jehová. No cualquiera, lo ha dicho Jehová. ¿Cómo lo dijo Jehová? Jehová no lo dijo por audible. No, Jehová lo dijo por la señal que el criado pidió y fue confirmada inmediatamente. Rebeca llegó a ese pozo y le dio a beber agua con su cántaro a él y a su cama. Así habló Jehová, porque Jehová habla de muchas maneras, Jehová habla de muchas formas. Lo que pasa es que muchas veces la gente quiere que Jehová descienda, como descendió en el monte Sinaí o en el monte Oré, como Moisés, y velo ahí, face to face. Pero no hay hombre que vea a Jehová viva, dice la palabra. Su nombre es gloria. Entonces, seguimos. ¿Qué sucede? Mire, quiero leer el versículo 50. Dice el versículo 50, versículo anterior al 51. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto. No podemos hablarte malo ni bueno. Alabado sea el nombre de Dios. Este versículo me gustó muchísimo, porque aprendí algo muy importante. Cuando una persona declara una palabra y asegura que Jehová ha dicho o ha hecho, aquí dice Labán y dice Betuel, que si de Jehová ha salido esto, ellos no podían hablarle ni malo ni bueno de esto. Ni malo ni bueno, sino que ellos tienen que hacer conforme a como se hubiera dicho, porque había salido de Jehová la palabra. Había salido el propósito de Dios. O sea, que tómalo loco. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, seguimos. Esto es un noviazgo oriental. Estamos hablando de 2 personas que se van a unir, que todavía no se han unido y que se está buscando para casarse con Isaac. Y quizá usted dirá, varones, que eso era otro tiempo, eran otras costumbres, otras tradiciones. Escúcheme bien lo que le voy a decir, varón, o varona, o el que me esté mirando, alabado sea el nombre de Dios, o todo el que va a ver este contenido. La palabra de Dios permanece hoy, mañana y siempre. No cambia. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios permanece firme. Es inmutable. No se altera. Permanece para siempre. Eso lo dijo el Padre. Eso lo dijo el Hijo. Y no retornan vacías. Su nombre es gloria. Entonces, jóvenes, doncellas, vírgenes, aquellos que se quieren unir en matrimonio y que están teniendo noviazgo, sepan cómo ustedes se van a manejar en ese noviazgo, porque hay cosas que no son permitidas y son consideradas, escatimadas como pecado. Cuidado, como pecado. Hasta besos que no se pueden dar, porque es pecado. Es fornicación con tu propio cuerpo. Estás trascendiendo límites en el noviazgo cristiano que no debes trascender, que debes poner un stop, hasta llegar a la dirección del Espíritu Santo, que Dios confirme que sea así, y luego que te comprometas, que viene siendo desposarte con esa persona, para luego ir al acto del matrimonio, y después que tú ya sea legalmente ante un juez civil, ante la ley terrenal de los hombres, y por un pacto delante de Dios, con tu boca, con tu corazón, ante ese hombre o ante esa mujer, entonces ya después de ahí, esa mujer es suya y ese hombre es suyo. Su nombre es Dios. Sí, porque hay algunos que se agarran, lo voy a decir, hay algunos que se agarran, Jehová confirmó, ya ella es mi pareja, y ellos podemos hacer lo que queramos. ¡Ey! Alto ahí. Alto ahí, que te tengo historia oriental. Mira, cuando José, esposo de María, estaba desposado con María, o sea, que no se había casado, estaba comprometido con María, estaba en el etapa del noviazgo. José ni siquiera podía tocar a María con cierta caricia. Estaban siendo vigilados por el pueblo. José ni siquiera podía estar besando a María en la boca, sensualmente. No podía hacer ni siquiera ciertos actos morales con ellas, de intimidad, sea de la cintura para arriba, sea de la cintura para abajo, escúchame el lenguaje, el término, sea en el cuello. No se podía. Él tenía que esperar
el acto del matrimonio. Él tenía que pactar primero. Y luego entonces ese pastel se lo iba a comer. Y se lo comió. Bíblicamente se lo comió. Claro, después que María dio a luz a Cristo, el unigénito del Padre, por obra y gracia del Espíritu Santo concibió en su vientre, por eso fue llamada bienaventurada. Y después que ella parió a Jesús, entonces, porque ella estaba casada con José, su esposo, pero José no se llegó a ella, no tuvo relaciones con ella hasta que no naciera Jesús. Después que Jesús nació, sí José, entonces tuvo relación con su esposa María, ¿verdad? Y ella tuvo más hijos e hijas. Pero mientras tanto, él no pudo. Inclusive, cuando María salió embarazada de Jesús, él quiso dejarla en secreto para guardarla, para encubrirla y librarla de que a María la apedrearan y la mataran conforme a la ley de Moisés. Porque lo que se iba a considerar no era que el Espíritu Santo embarazó, porque Dios no trabajó loco, Dios le reveló a José lo que había, como se lo reveló a María. Pero el pueblo no lo iba a entender. El pueblo iba a entender que María fornicó en su casa, que María sostuvo relaciones sexuales en su casa, cometió fornicación y por eso salió embarazada antes del hecho matrimonial. Y fácilmente a José también lo mataban, porque pensaban que también él fue fornicario y que ambos fornicario. Y lo mataban porque había una ley en el Pentateuco, la ley mosaica, que condenaba esto. Entonces, fíjense lo delicado y lo serio, hermanos, que es el noviazgo en el cristianismo. Lo delicado y serio. Y hay otra historia también. Por ejemplo, Jacob se enamoró de Raquel, hermano, de la hija de Labán, de una de las hijas de Labán, porque él tenía la mayor que era Lea. Y Jacob, desde que vio a Raquel, la amó, la deseó, la quiso. Pero le propuso a Labán algo. Le dijo, yo trabajaré por esa mujer 7 años. O sea, no fue de una vez que la tomó, hizo lo que él quiso, no. Había costumbres, hermano, habían leyes. Había tradiciones que se debían de cumplir. Por eso después Labán le dice a Jacob, cuando amanece al otro día que él se llegó a Lea, después de 7 años, que Jacob se da cuenta que Labán lo engañó, su tío lo engañó y le dio a la que no era. Labán le dice, mira, aquí no hay costumbre, dale a la menor sin antes dar a la mayor. O sea, porque habían costumbres, habían tradiciones, habían leyes. Entonces, claro, leyes de sus corazones, porque la ley de Moisés no estaba en ese tiempo patriarcal. Entonces, hermano, el noviazgo, lo vemos en la Biblia, en el Génesis, que es algo serio. El noviazgo es la antesala del matrimonio. El noviazgo lo que indica es que usted se está preparando para casarse. Usted no se está preparando para usted empezar a manosear y hacer ciertas cosas que en el mundo se hace. No, usted se está preparando para dar el paso sagrado, para hacer un pacto sagrado, inquebrantable, que solo la muerte, dice la palabra, que lo puede quebrantar. Que solo la muerte te va a poder separar de esa mujer, dice la palabra. Alabado sea el nombre de Dios. Porque la misma palabra lo dice. La misma palabra dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es decir, que se van a unir dos para hacer uno. Y después que hagan uno, ya no se puede separar. Es lo que dice la palabra. Pero es otro tema. Es otro tema que no lo vamos a tratar aquí porque ese tema es amplio. Y por ese tema han pasado muchas cosas que en este video no es el contenido para ese tema. Bien, entonces vamos a cerrar ese paréntesis. El tema es el noviazgo en el cristianismo. Entonces, está más que claro que el noviazgo en el cristianismo no es como en el mundo. Son muy diferentes, se distinguen demasiado. Hay parámetros que los separan y mucho. En el cristianismo el noviazgo es serio. Lo primero es que usted, el noviazgo es la etapa donde usted va a conocer a esa persona. No a intimar con ella de ningún tipo de acto sexual. Acto sexual es todo contacto que se tiene con las manos. Pero sabiendo que ya cuando nos vamos a la parte oral, ¿verdad? Los labios, ya la parte aquí, más para abajo, etcétera, para no entrar en esos detalles. Entonces, en el cristianismo no. El cristianismo es usted conoció a esa persona, le atrajo. Usted va a orar, va a buscar dirección, guianza del Espíritu Santo, guianza de Dios, guianza de lo divino, del reino, dirección de Dios. Cuando Dios confirma, entonces ya usted se compromete, se desposa con esa mujer. No es que usted va a durar 3 años siendo novio. ¿Quién le dijo a usted? Usted lo que puede caer en tentación porque usted tiene un fuego que se está quemando, como dice el apóstol Pablo. Usted lo que se tiene que casar. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Porque la carne lo está matando, porque para eso porque te pidió pareja, hermano o hermana. Porque hay gente que se quieren hacer que los supermanes, hay gente que se quieren hacer los Hulk. No, así no, así no. Ese noviazgo no puede durar 1 año y pico. No, que yo tengo que conocerla bien. Mire, dice la palabra que cuando el criado llevó a Rebeca, porque antes no casaban como ahora. En antes fácilmente, mire, los viejos, las personas mayores ya, que son de otra generación más avanzada que nosotros, en sus tiempos, en los campos, ellos juntaban dos muchachitos, hembra y varón, y decían, esto lo vamos a casar, por familia, y lo casaban, lo casaban, y esas dos personas quizás se enamoraban, se gustaban, se traían, y se van conociendo ya ahí en la relación, y así formaban una familia. ¿Y sabe qué pasa en este caso que hemos leído? Para no entrar en esa parte ya de tradiciones de nuestros antecedentes. Cuando Rebeca va llegando, Isaac la ve de lejos, pero Rebeca se cubre su rostro con un manto, porque esta era parte del vestuario de las mujeres orientales. Se cubría su rostro con un manto, porque con aquellos que ya se iban a desposar, o se iban a casar, o de cualquier hombre, no pueden ver el rostro de la mujer. Oiga, hasta dónde se cubría la santidad. Y más la santidad de una doncella, de una mujer. Entonces dice que cuando Rebeca lo vio, le preguntó al criado, y él le dijo, ese es tu señor, ese es el que va a ser tu esposo. Oye, cuando estas dos gentes se vieron, eso fue amor a la primera vista, como dicen por ahí, amor a la primera vista. Ella no tuvo que indagar más cosas. Ella vio a su amado, le gustó a su amado, el amado vio a ella y le gustó a ella. ¿No me está entendiendo cómo es el asunto? Y ahí se desposaron, se casaron, pactaron, conforme a la costumbre en aquel tiempo del matrimonio, a la ley que existía o a lo que se establecía en el tiempo patriarcal de cómo contraer un matrimonio. Y ya después que esas dos gentes se casaban, entonces él se llegaba a ella en el lecho. O sea, sostenían sus relaciones ya íntimas, porque estaban legalmente comprometidos, casados delante de Dios. Dios aprobaba ese matrimonio. Un noviazgo que no es dirigido por Dios, un noviazgo que no ha buscado confirmación de Dios, un noviazgo que no buscó dirección de Dios, un noviazgo que Dios no lo aprobó, no se evita que no va. Dios no está en el asunto. Hay problemas, hay pecado, hay pasiones desordenadas, hay falta. Y Dios no lo aprobó. Ahora se puede el caso, porque hay que abrir este paréntesis, se puede el caso, de que Dios apruebe la relación, de que Dios dirige, confirme, pero en un lazo de tiempo, esperando el pacto del matrimonio, esperando ese momento de firmar, pues uno de los dos, o los dos, se desesperen y que hagan comunicación antes de casarse. Eso se ha visto y se ha dado mucho en muchos noviazgos cristianos.
que antes de casarse, no, ya Dios confirmó, ella es la mía, yo soy el de ella, ¡pam!, caen. Y esto a veces afecta mucho a esta pareja, porque aunque Dios confirmó, esta pareja sabe que lo debido era esperar llegar a ese momento, casarse, esa ceremonia y todo, y después, como era costumbre, entonces el marido se llegaba a su novia. Porque en el Oriente era distinto ahora. En el Oriente era la novia quien esperaba al novio en la boda, no como en nuestro lado, en el Occidente, que es el novio quien espera a la novia. Era diferente. Por eso es que hay una analogía del matrimonio y la iglesia, de cómo la iglesia está esperando al novio, que es Cristo. Entonces, ya saliendo de ahí, ¿verdad?, vemos que el noviazgo en el cristianismo es muy diferente a como el mundo lo quiere, como el mundo lo presenta, ya como muchas personas lo quieren presentar hoy en día en las iglesias y lo quieren enseñar, y que no es así. Así que atención, atención, atención a todos aquellos que están enseñando esta doctrina, estas enseñanzas que son muy delicadas, muy importantes, muy serias de noviazgo en el cristianismo, más concerniente a los jóvenes, arrastrándolo a que estén fornicando, porque están enseñando cosas arbitrarias, arrastrándolo a que estén anticipándose a hacer cosas que no deben de hacer, arrastrándolo a que caminen de manera o en pasiones desordenadas. Ojo con esto, ojo con esto. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice claro, que si usted tiene un fuego que usted está quemando, cásese. Porque es mejor casarse que estarse quemando. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, eso está claro. Cerramos ahí, eso está claro, para no abundar más sobre lo mismo. Ya hemos dicho cómo es el noviazgo en el cristianismo. Y ya hemos dicho que es muy diferente del noviazgo en el mundo. Ahora bien, una parte interesante que yo no la voy a dejar pasar por alto, ni la voy a dejar por una segunda parte, no, yo te lo voy a dar ahora, en este contenido. El espíritu de soltería. Santo Dios. Tengo que reírme, hermano. Mi alma adorada, tengo que reírme. ¿De dónde sacaron el espíritu de soltería? Anda, Jehová Dios mío. ¿Quién se inventó esto? Mi alma adorada, Dios. El espíritu de soltería. Ahora hay un espíritu de soltería. Porque ahora todo lo queremos espiritualizar. Alabado sea el nombre de Dios. Es cierto que la palabra espíritu, ¿verdad?, derivada del hebreo ra, soplo, viento, fuerza, poder, ¿verdad?, poder creador, que es el Espíritu Santo. Es cierto que esta palabra espíritu también se utiliza como ánimo, o se utiliza también como lo que es ciertas actitudes, ¿verdad?, o conductas que se manifiestan. Y por eso muchas veces la gente cuando habla dice, ejemplo, voy a poner un ejemplo, el espíritu navideño. ¿Por qué se dice el espíritu navideño? Por el ambiente, por lo que causa, por lo que motiva, por lo que se mueve, un mover. Por eso se llama el espíritu navideño, porque es una etapa donde la gente está, en que la Navidad, en que aquello, en que lo otro, la tradición, etc. Pero déjame decirte que no todas las cosas son espíritu. No todas las cosas son espíritu. Hermano, cuando yo escuché esto, espíritu de soltería, Dios mío, por causa de cosas como esta, es que te estoy trayendo este contenido. Es por causa de cosas como esta, el espíritu de soltería. Ahora quieren decir que es un demonio que está trayendo soltería en la iglesia, que tiene a mucha gente sin casarse. Es un demonio ahora, porque cuando hablan de espíritu de soltería no están hablando de un ánimo de soltería, no. Están hablando de que es un demonio que está operando para que mucha gente esté soltera. Mi alma adora a Dios. Eso es lo que están queriendo decir. Pero yo te voy a hablar ahora por la palabra. Yo te voy a hablar ahora por la palabra. Y yo quiero que tú que me estás viendo, si eres nuevo en el canal, suscríbete y sígueme. Porque como yo siempre digo, estos contenidos no tienen desperdicio. Esto es del reino, esto es palabra de Dios. Esto es para edificación. Esto es para salvar vidas. Esto es para lo que quieren torcer, pues enderezarlo. Escucha bien. El apóstol Pablo no se casó. El apóstol Pablo no se casó. Es cierto que Dios dijo en el Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Pero Dios no dijo que el hombre tenía que casarse obligado. Dios no dijo eso. Dios no lo dijo. Entonces, cuando tú me hablas a mí de un espíritu de soltería, mi alma adora a Dios. Atención, aquellos que están en la red hablando de espíritu de soltería, dejen eso. Dejen eso, que eso no es de Dios. Eso no es de Dios, eso no es bíblico. Eso es antibíblico enseñar eso, de que espíritu de soltería. Ese vocablo, ese concepto no existe en la Biblia, un espíritu de soltería. No existe en la palabra del Señor. Y no porque no exista aquí textualmente, literalmente la palabra del Señor. Es que no encaja en la doctrina de Dios. Miren, el espíritu de soltería, alabado sea el nombre del Señor. El espíritu de soltería, como lo llaman, no existe. No existe, así claro, sencillo, no existe. Usted se casa si quiere. Y si usted no se quiere casar, no se case, no obligado. Usted no está obligado a casarse. Ahora, si usted se está quemando, si usted tiene el deseo, si usted tiene una pasión, si usted se ha traído por la carne y por este deseo, tiene que casarse. Porque usted corre el peligro de perderse. ¿Por qué? Porque va a estar tentado a pecar en esa área. Y por eso usted tiene que casarse. Eso es lo que explica Pablo. Cuando Pablo habla del matrimonio, cuando Pablo le habla a los casados, allí en Corintios 7. Cuando Pablo le habla a los que viven en unión libre. Y ojo, hay que aclarar, cuando Pablo le habla a esos que viven en unión libre, Pablo está hablando a parejas, que uno es cristiano y otro no. Porque eso hay que aclararlo también. Y Pablo lo dice claro. Pablo lo dice claro. A esos que viven en unión libre. Si el que vive con usted en unión libre, usted conoció al Señor estando viviendo con una pareja, una persona entre casa y tiene una familia ya, pero usted quiere servirle a Dios y él no, o ella no, ¿qué usted hace? ¿Qué usted hace? Usted lo que hace es, o lo que dice es, le ora a Dios, porque usted quiere hacer su vida en el Señor. Y como no hay ninguna ley que lo haga, no está casado, viven en unión libre, conocieron al Señor viviendo en unión libre, eso es para aquellas parejas que viven en unión libre y ya han escrito así, ya con una vida desordenada, en el sentido, hermano, de que no están viviendo matrimonio, no formalizaron, sino que es un matrimonio informal, es una relación informal,
no hay ninguna ley que lo ate, pero el apóstol Pablo lo que aconseja, él aconseja, porque Dios no lo obliga, que si el marido o la mujer que no es creyente consigue vivir con usted, no se separe, que se vive con ella o con él, porque usted no sabe si por medio de usted o de ella, esa persona va a ser santificada, o sea, va a venir al evangelio, se va a convertir y van a poder formalizar su matrimonio. A eso que Pablo se refiere. Pero luego Pablo habla algo importante. Pablo habla del don de continencia. El don de continencia es aquel don que la persona, el deseo carnal, no le hace efecto. Es el don de continencia, hermano. Que el deseo carnal no le hace efecto. Que ellos pueden vivir una vida teniendo sin tener relaciones íntimas. Que ellos tienen la fuerza para resistir ese deseo y pueden dedicarse al evangelio, como el caso de Pablo, del apóstol Pablo. Entonces, si Pablo, siendo un hombre tan grande, tan usado, un apóstol a los gentiles, tan usado, si Pablo dice esto, ¿cómo tú me vienes a hablar a mí de un espíritu de soltería, mi hermano? ¿En dónde te nació eso en el cerebro? ¿En dónde? Yo no quería tocarlo, pero lo voy a tocar porque yo voy a venir con ese contenido más adelante. Es que están escuchando doctrina de demonio. Porque Pablo lo aconseja. Pablo se lo dice a Timoteo. Que escuchan doctrina de demonio y vienen con cosas extrañas, diciendo que fue Dios que le dijo, que el Espíritu Santo les reveló. ¿Dónde? Si carecen de fundamentos bíblicos. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Mire, vamos avanzando para terminar, porque no quiero hacer este contenido tan amplio, tan largo. Me gusta que el que esté ahí recibiendo, el que esté ahí viendo, el que esté escuchando, ¿sabe qué? Se lo deleite, lo disfrute, lo vea completo. No te muevas. Alabado sea Dios. No te muevas sin terminar esto, está bueno. Alabado sea el nombre de Dios. Mira, yo le voy a leer este versículo bíblico. Yo se lo voy a decir así. Lo iba a recitar mentalmente, ¿verdad? Pero se lo voy a leer, para que usted lo escuche. Mire, Primera de Corintios capítulo 9. Escuche bien. Primera de Corintios capítulo 9. Vamos a escuchar algunas palabras de Pablo aquí. Oiga lo que dice el apóstol Pablo. Yo lo voy a leer. Dos versículos le voy a leer. Le voy a leer el versículo 12. Gloria a Dios, aleluya. El versículo 12, y le voy a leer. Déjeme ver. Le voy a leer el versículo 5, el versículo 6 y luego el versículo 12. Y si usted quiere leer este capítulo 9 de 1 de Corintios completo, hágalo en su casa. Y usted va a entender muchísimas cosas. Porque ahí Pablo habla de muchas cosas. Aquí Pablo está hablando de muchas cosas importantes en la vida del creyente. Ahora, vamos a leer estos versículos bíblicos del capítulo 9 de 1 de Corintios. Dicen así. Verso 5. Verso 4, a partir del verso 4. Dice: ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor Jesucristo, los hermanos biológicos del Señor Jesucristo? Y Cefas, que es Pedro, el apóstol Pedro, y Cefas, o solo yo y Bernabé, o sea, Pablo y Bernabé, no tenemos derecho de no trabajar. Entonces, vamos a saltar al versículo 12, porque dije que hay muchas cosas importantes. Usted puede leer este capítulo completo en su casa. Versículo 12 dice: si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Mi alma adora a Dios. ¿Usted ha escuchado eso, hermano? Bendito sea la palabra del Señor. ¿Usted ha escuchado eso? En este capítulo 9 de 1 de Corintios, Pablo habla de lo que vindica su apostolado. Pero Pablo también habla de lo que predican el evangelio y deben vivir del evangelio. De eso trata ese capítulo 9 de 1 de Corintios. Pero lo más interesante es que Pablo está hablando de derechos que tiene el cristiano, que puede hacer el cristiano. Más sin embargo, no obligación, está hablando de derechos. O sea, de que él tiene derecho también, al igual que los demás apóstoles. Él y Bernabé, que fueron llamados a ser apóstoles de los gentiles, tienen derecho también a rehacer su vida, a tomar una sierva como mujer. Él lo dice claro, una hermana como mujer. O sea, a hacer un matrimonio, a tener un hogar, a vivir una vida igual como los demás apóstoles. Pero el versículo 12, que dice la razón del por qué ellos no lo hacen, dice que la razón por la cual Pablo y Bernabé decidieron no hacerlo era para no poner obstáculo, escuche bien, para no poner obstáculo al evangelio de Cristo. O sea, para dedicarse completamente a la obra. Entonces el apóstol Pablo decidió quedarse soltero, mi alma adora a Dios, para no poner obstáculo al evangelio de Cristo y dedicarse a la obra por completo. ¿Y por qué Pablo habla de obstáculo? Pablo en otro versículo habla de la casada y de la doncella y especifica de que la casada tiene menos tiempo para dedicarse a la obra del Señor que la doncella, porque deben de repartir su tiempo entre el marido, su hogar y la iglesia. Más sin embargo, la doncella tiene todo su tiempo para dedicarse al Señor. Pero Pablo ahí mismo habla de que el que no tiene el don de continencia, que mejor se case. O sea, en otras palabras, esto es opcional, esto no es obligado, esto es opcional. Esto es, si tú no te quieres casar, por lo que sea, y tú tienes el don de continencia, pues tú quieres te quedas soltero y vive tu vida soltero. ¿Pero cómo? Dedicándola al evangelio del Señor, porque para eso tú te hagas soltero. No es que tú te hagas soltero, no es que tú te hagas soltero para cuando tú quieras, tú sabes. Está por ahí deliberadamente, de fiesta en fiesta, de par en par, etc. No, es para no poner obstáculos al evangelio del Señor que tú te hagas soltero. Porque de lo contrario, gracias a tu vida. Gracias a tu vida, a tu hogar, a tu familia, porque eso lo quito yo Dios, el matrimonio. Ahora bien, si tú eres alguien que te está quemando, tienes que casarte. Y si tú eres alguien que tú estás considerando dedicarte a la obra del Señor, pídele a Dios el don de continencia en oración. Y si la voluntad de Dios te lo va a conceder. ¿Por qué? Y con esto vamos cerrando, porque creo que ya esto está claro. Así que esa tontería de que el espíritu el espíritu de soltería, olvídese de eso, hermano. Déjese de inventando cosas. Eso no existe. Eso no existe. Ah, ¿usted quiere decir que Pablo tenía un espíritu de soltería? ¿Usted quiere decir que Pablo tenía un demonio de soltería, que por eso no se casó? No venga con enseñanza, con herejía, con doctrina de demonio, con cosas que se le han inventado por ahí. O usted está inventando cosas así.
¿eh? Cosa que Dios no le ha dicho. Por querer brillar, llamar la atención, por atraer la atención de las redes. Olvídese de eso, mi hermano. Hable lo que dice la Biblia. Lea la Biblia. Infórmese la Biblia. Predica la palabra del Señor. Eso es lo que tiene que hacer. Porque eso es espíritu de soltería, nada más se lo cree usted. Es lo que está diciendo. Eso es espíritu de soltería, nada más se lo inventa usted y lo cree usted. Y lo quiere ahora introducir a la iglesia. Porque ahora la iglesia le quiere introducir todo lo que le llega a la mente. Lo quiere introducir. Y no lo pasa por el filtro. ¿Usted sabe cuál es el filtro? El filtro es este, mire. Este es el filtro. Este es el filtro. Páselo por el filtro. Lo que a usted le digan, páselo por el filtro. Y cuando se ha pasado por el filtro, usted se va a dar cuenta si es de Dios o no es de Dios lo que se ha dicho. ¿Qué dice la palabra? Escudriñar los espíritus para ver si vienen de Dios, para discernir si vienen de Dios, si es Dios que está hablando, si no es Dios, o si es un demonio, o si es un ángel disfrazado de luz, un ángel de eso caído, o son los que se disfrazan de luz. Usted no sabe que son los que se disfrazan de luz, hermano. Entonces le voy a decir algo más. Mire, cuando Jesús, en Mateo capítulo 19, habla sobre el divorcio y planta ya algunos temas interesantes, que ya es otro punto, ya es otro tema aparte, pero para cerrar con este contenido, cuando Jesús finaliza de decirle a los judíos, a los fariseos, porque Mateo le escribe a los judíos, de cómo es el asunto con el matrimonio, los apóstoles luego le dicen a Jesús, maestro, pero si así es la condición del hombre con la mujer, no conviene casarse. Escuche bien lo que los apóstoles dicen. Si así es la condición del hombre con la mujer, no conviene que nos casemos. Y me gusta la respuesta de Jesús, porque aquí está lo interesante. Jesús le dice a ellos, no todos son capaces de recibir esto. Entonces luego Jesús le dice, porque ¿a qué esto Jesús se refirió? A lo que sigue después. Jesús le dice, hay quienes nacen eunuco. Hay quienes nacen eunuco, que ni sienten ni padecen por mujer. No tienen ese fuego, ese deseo carnal, tienen don de continencia. Hay otros que se hacen eunuco por causa de los hombres. En aquel tiempo, la costumbre era que los que eran eunucos de un rey, su parte íntima, yo te sabe lo que le pasaba. Y esta persona nunca conocía mujer, por causa del sometimiento a ese rey o a ese imperio, o a cualquier secta o denominación que perteneciera. Y por último Jesús le dice, y hay otros que se hacen eunucos por causa del reino de Dios. ¿Y usted sabe quiénes son esos que se hacen eunucos por causa del reino de Dios? El apóstol Pablo fue uno de ellos. El apóstol Bernabé, juntamente con Pablo, fue otro. Que se hicieron eunucos por causa del reino, ¿sabe para qué? Para trabajar en la obra del Señor y estar ocupado en el evangelio de Dios y no tener obstáculos ni tropezadero que le impida a ellos servirle a Dios con libertad, plenitud y dedicación y ocupación en todo tiempo. Eso es hacerse eunuco por causa del reino. Entonces, ese espíritu de soltería, eso es falso. Eso déjelo de estar enseñando, de lo que está predicando. ¿Ok? Eso no existe. Una persona se puede hacer eunuco por causa del reino. Una persona se puede quedar soltera si tiene el don de continencia o por decisión propia, pidiéndole a Dios el don de continencia. ¿Para qué? Para ocuparse de la obra del Señor. Así que no te predicando cosas para querer llevar a los jóvenes, para querer llevar a las hermanas y a los hermanos a que se arrastren en su propia concupiscencia o a que se anticipen a cosas que no se deben de anticipar. Porque no te está hablando de espíritu de soltería y que le estamos viendo gente en conferencia de pareja o en conferencia bueno, sí, en conferencia de pareja, porque ahora hay conferencias que son para que los jóvenes se conozcan uno con otro y puedan formar parejas. Pero si usted quiere formar pareja, mire, cuando usted conozca a alguien, métase en ayuno y oración y pida la confirmación a Dios y dirección y Dios le va a responder. Su nombre, gloria. Aleluya. Entonces, mis hermanos, hermanas, amigos y amigas que me escuchan y me ven a través de la plataforma y que han estado aquí hasta el final de este video, yo les invito a que, nuevamente, si no lo has hecho, te suscriba, active la campanita, dé like, comparta, cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier argumentación, me la dejes en la caja de comentarios y yo estaré viendo, revisando, compartiendo, interactuando con cada uno de ustedes. Así que no tengo más nada que decir, Dios me le bendiga en gran manera, síguenos apoyando para que este canal alcance más vida, vayamos creciendo a través de esta plataforma, ¿verdad? Y podamos seguir edificando. Bendito sea el nombre de Dios. La paz del Señor con cada uno de ustedes, Dios me le bendiga, bendiciones, su hermano Félix Sánchez se despide en este momento. Bye bye.